Buenas noches y bienvenidos a Noticias 24. El tema que domina los titulares esta noche es la sorprendente historia del barbero justiciero de Morelos. ¿Qué harías si 6 hombres armados del cartel más peligroso de México entraran a tu negocio y te amenazaran de muerte? Esta es la historia real que sacudió a todo México y que los medios intentaron ocultar durante meses. Si te quedas hasta el final de este video, te revelaré el impactante detalle que nadie conoce sobre lo que realmente pasó esa noche del 23 de marzo de 2022 en una pequeña barbería de Cuernavaca, Morelos, y por qué las autoridades tardaron tanto en reaccionar. La mañana del 24 de marzo de 2022 amaneció diferente en el barrio de San Pedro de los Pinos, en Cuernavaca. Las calles que normalmente bullían con el ruido típico de los vendedores ambulantes y el tráfico matutino estaban sumidas en un silencio inquietante. Los vecinos hablaban en susurros, mirando con nerviosismo hacia la barbería El Estilo, ubicada en la esquina de la calle Insurgentes con Morelos. Algo terrible había ocurrido la noche anterior, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ello. Celso Ramírez Hernández, un hombre de 43 años, padre de 3 hijos y barbero desde hacía más de 20 años, había sido el protagonista de un suceso que marcaría un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico en Morelos. Pero para entender completamente lo que sucedió esa fatídica noche, debemos retroceder varios meses atrás, cuando todo comenzó con una simple petición de extorsión. ¿Cómo es posible que un simple barbero se enfrentara solo a 6 sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación? Esta pregunta resonaba en la mente de todos los que conocían a Celso. Era un hombre tranquilo, trabajador, que abría su negocio religiosamente a las 8 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Sus clientes lo describían como alguien amable, conversador, que siempre tenía una sonrisa y un buen consejo para quien lo necesitara. Nunca se metía en problemas, nunca hablaba de política ni de los carteles que azotaban la región. Simplemente se dedicaba a su trabajo y a mantener a su familia. La barbería El Estilo no era un negocio lujoso. Era un local modesto de aproximadamente 40 metros cuadrados, con 3 sillas de barbero que Celso había comprado de segunda mano cuando abrió el negocio hacía 15 años. Las paredes estaban decoradas con fotografías de cortes de cabello de diferentes épocas, un espejo grande que cubría toda la pared principal y un pequeño televisor que siempre estaba sintonizado en los partidos de fútbol o las noticias locales. Era el tipo de lugar donde los hombres del barrio iban no solo a cortarse el cabello, sino también a conversar, a desahogarse, a sentirse parte de una comunidad. Todo cambió en diciembre de 2021, cuando un joven de no más de 25 años entró al local. Celso lo recordaría después como alguien que no parecía del barrio. Vestía ropa cara, cadenas de oro, y tenía esa actitud prepotente que caracteriza a quienes se sienten intocables. El joven no venía a cortarse el cabello, venía con un mensaje. El patrón dice que desde ahora tienes que pagar cuota, le dijo sin rodeos, mientras Celso terminaba de atender a un cliente. Serán 3,000 pesos semanales, y no queremos excusas ni retrasos. Celso, que había vivido toda su vida en Cuernavaca y conocía bien cómo funcionaban estas cosas, sintió que se le helaba la sangre. Sabía que negarse podía significar la muerte, pero también sabía que aceptar era condenar su negocio a una lenta agonía. ¿Por qué el CJNG había puesto los ojos específicamente en la barbería de Celso? Esta era una pregunta que muchos se hacían.
La respuesta era más compleja de lo que parecía. El cartel Jalisco Nueva Generación había estado expandiendo agresivamente su presencia en Morelos durante los últimos 2 años. Su estrategia no era solo controlar el narcotráfico, sino también establecer un sistema de extorsión que abarcara todos los negocios de la zona, desde las tienditas de la esquina hasta los restaurantes más grandes. Era una forma de financiar sus operaciones y al mismo tiempo demostrar su poder y control sobre el territorio. La ubicación de la barbería de Celso era estratégica. Estaba en una esquina muy transitada, justo en el cruce de 2 calles principales del barrio. Desde ahí se podía observar todo el movimiento del área, lo que la convertía en un punto de vigilancia ideal. Además, al ser un negocio donde entraba y salía gente constantemente, era perfecto para que los halcones del cartel pudieran operar sin levantar sospechas. Celso había pedido unos días para pensar su respuesta, y el joven sicario, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le había dado 1 semana. «Piénsalo bien, barbero», le había dicho antes de salir. «No querrás que tu familia sufra las consecuencias de una mala decisión». Durante esa semana, Celso apenas pudo dormir. Su esposa, María Elena, notaba su preocupación, pero él no quería involucrarla. Sabía que si le contaba lo que estaba pasando, ella insistiría en que cerraran el negocio y se mudaran. Pero ¿a dónde irían? Todo lo que tenían estaba invertido en esa barbería. Era su único sustento, la forma en que pagaban la escuela de sus hijos, la renta de su pequeña casa, la comida en la mesa. Consultó discretamente con otros comerciantes del barrio y descubrió que no era el único. La taquería de don Roberto, la papelería de doña Carmen, el taller mecánico de los hermanos Suárez, todos estaban recibiendo las mismas amenazas. Algunos ya habían empezado a pagar, otros estaban considerando cerrar sus negocios. El miedo se había apoderado del barrio como una plaga silenciosa. ¿Qué opciones tenía realmente Celso en esa situación? Ir a la policía parecía la opción obvia, pero todos sabían que muchos elementos de la policía local estaban coludidos con el cartel. Denunciar podría significar firmar su propia sentencia de muerte. Pagar la cuota significaba condenar a su familia a la pobreza, pues 3,000 pesos semanales eran más de lo que ganaba en una semana normal. Cerrar el negocio y huir tampoco era viable. No tenía ahorros suficientes para empezar de nuevo en otro lugar. Fue entonces cuando Celso tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Recordó que su padre, un veterano del ejército mexicano que había fallecido 5 años atrás, le había dejado algo más que recuerdos y enseñanzas. En una caja fuerte que guardaba en el sótano de su casa, junto con los documentos importantes de la familia, había una pistola Glock 19 que su padre había adquirido legalmente años atrás. Celso nunca había sido partidario de las armas, pero su padre había insistido en enseñarle a usarla. «Nunca sabes cuándo podrías necesitar defender a tu familia», le había dicho en más de una ocasión. Durante los siguientes días, Celso comenzó a practicar en secreto. Iba a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde nadie pudiera verlo ni escucharlo. Recordaba las lecciones de su padre sobre postura, respiración, puntería. No era un experto tirador, pero tenía buena mano y, sobre todo, tenía determinación. Sabía que si las cosas llegaban al extremo, no podría dudar ni un segundo. La semana de plazo se cumplió un martes por la tarde. Celso estaba cortándole el cabello a don Miguel, un cliente de toda la vida, cuando el mismo joven de la vez anterior entró a la barbería, esta vez acompañado por otro hombre de aspecto más intimidante. Los clientes que estaban esperando su turno
Salieron discretamente del local, sintiendo la tensión en el ambiente. ¿Ya lo pensaste, barbero?, preguntó el joven con esa misma sonrisa fría. Celso dejó las tijeras sobre el mostrador. Se quitó el mandil lentamente y miró directamente a los ojos del sicario. Sí, ya lo pensé, respondió con una voz más firme de lo que él mismo esperaba. No voy a pagar ni un solo peso. Este es mi negocio, lo construí con mi sudor y no voy a dejar que unos parásitos como ustedes me lo quiten. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Miguel se levantó lentamente de la silla y salió del local sin decir palabra. El sicario más grande dio un paso adelante, pero el joven lo detuvo con un gesto. Muy valiente, barbero, dijo mientras sacaba su teléfono celular. Voy a darle tu mensaje al patrón, pero te advierto, te vas a arrepentir de esto. Esa noche, Celso le contó todo a María Elena. Ella lloró. Le suplicó que reconsiderara, que pagaran, aunque fuera por un tiempo mientras buscaban cómo salir de esa situación. Pero Celso ya había tomado su decisión. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Los siguientes días fueron una tortura de espera y paranoia. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien entraba a la barbería, Celso sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Comenzó a tomar precauciones. Instaló cámaras de seguridad en el local, aunque sabía que servirían de poco si el cartel decidía actuar. Cambió las cerraduras, reforzó la puerta trasera y, lo más importante, comenzó a llevar la Glock siempre consigo, oculta pero al alcance de su mano. Les dijo a su esposa e hijos que se fueran unos días con los padres de María Elena en Puebla, inventando una excusa sobre renovaciones en la casa. ¿Por qué Celso no simplemente cerró su negocio y desapareció? Esta pregunta atormentaba a muchos que conocían la historia. La respuesta estaba en el carácter mismo de Celso y en algo más profundo: el hastío. Estaba cansado de vivir con miedo, cansado de ver cómo su barrio, el lugar donde había crecido, se convertía en territorio de criminales. Estaba cansado de la impotencia, de la corrupción, de la injusticia. Si iba a morir, prefería hacerlo de pie, defendiendo lo suyo, que de rodillas suplicando clemencia. El 22 de marzo fue un día extrañamente normal. Celso atendió a sus clientes habituales, conversó sobre fútbol, sobre el clima, sobre los chismes del barrio. Nadie hubiera imaginado la tormenta que se avecinaba. A las 8 de la noche, cuando ya estaba preparándose para cerrar, notó un SUV negro estacionado frente a su local. Había visto ese vehículo rondando el barrio durante los últimos días. Terminó de barrer, guardó sus herramientas y se preparó mentalmente para lo que pudiera venir. Eran las 8:45 de la noche, cuando la puerta de la barbería se abrió violentamente. 6 hombres entraron al local. El joven sicario de las visitas anteriores lideraba el grupo. Todos portaban armas visibles, pistolas, al menos un rifle AK-47. Celso estaba de espaldas a ellos, fingiendo ordenar los productos en el estante. «Última oportunidad, barbero», dijo el líder del grupo. «O pagas ahora mismo todo lo que debes más los intereses, o tu familia va a estar recogiendo tu cadáver en pedazos». Celso respiró profundamente. En ese momento, algo dentro de él se transformó. No era miedo lo que sentía, sino una extraña calma, como si todo su ser se hubiera preparado para ese momento. ¿Cómo logró Celso enfrentarse a 6 hombres armados y salir victorioso? Lo que sucedió en los siguientes 3 minutos sería objeto de especulación y análisis durante meses. Según la reconstrucción de los hechos basada en las cámaras de seguridad y el testimonio del propio Celso, todo ocurrió con una rapidez sorprendente. Celso
Se volteó lentamente, con las manos aparentemente vacías. «Está bien», dijo. «El dinero está en la caja fuerte del baño». Señaló hacia la puerta del pequeño baño al fondo del local. 2 de los sicarios se dirigieron hacia allá, mientras los otros 4 se quedaron vigilándolo. Fue el error que Celso esperaba. La división del grupo le daba una pequeña ventaja. Cuando los 2 sicarios entraron al baño, Celso actuó, con un movimiento practicado cientos de veces. Sacó la Glock de su cintura y disparó. El primer tiro alcanzó al líder del grupo en el pecho. El segundo y tercero fueron para el sicario, que estaba más cerca de la puerta, bloqueando la salida. El cuarto sicario apenas tuvo tiempo de levantar su arma cuando Celso se lanzó detrás del mostrador, usando el mueble pesado como cobertura. Los disparos comenzaron a resonar en el pequeño local. Los 2 sicarios que habían ido al baño salieron corriendo, pero la estrechez del pasillo los hizo blancos fáciles. Celso, desde su posición detrás del mostrador, tenía una línea de tiro clara. Años de cortar cabello le habían dado un pulso firme y una precisión que ahora le salvaba la vida. El tiroteo duró menos de 2 minutos, pero para Celso pareció una eternidad. Cuando el humo se disipó y el silencio volvió a reinar, 6 cuerpos yacían en el suelo de su barbería. Celso había recibido un rozón de bala en el brazo izquierdo y otro en la pierna, pero estaba vivo. Con manos temblorosas, llamó al número de emergencias. La respuesta de las autoridades fue sorprendentemente lenta. Pasaron casi 40 minutos antes de que llegara la primera patrulla, y para entonces una multitud de curiosos se había congregado afuera del local. Cuando finalmente llegaron los paramédicos y más unidades de policía, Celso estaba sentado en su silla de barbero, aplicándose presión en las heridas, rodeado por los cuerpos de sus agresores. ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en responder? Esta pregunta revelaría después una verdad incómoda. Muchos policías locales estaban en la nómina del CJNG y habían recibido órdenes de no intervenir en el ajuste de cuentas. No esperaban que el barbero sobreviviera, y cuando se enteraron de lo que había pasado, el pánico cundió en las filas corruptas de la corporación. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, el barbero justiciero se convirtió en trending topic en las redes sociales mexicanas. Los medios locales llegaron en masa, pero curiosamente, los medios nacionales tardaron días en cubrir la historia. Había presiones desde arriba para minimizar el incidente, para no inspirar a otros ciudadanos a tomar la justicia en sus propias manos. Celso fue trasladado al hospital, donde fue tratado por sus heridas, que afortunadamente no eran graves. Mientras se recuperaba, afuera del hospital se congregaron cientos de personas. Algunos lo llamaban héroe, otros vigilante, pero todos coincidían en algo. Había hecho lo que muchos soñaban, pero no se atrevían a hacer. La investigación oficial reveló detalles escalofriantes sobre los 6 sicarios muertos. Todos tenían antecedentes criminales extensos, órdenes de aprehensión pendientes por múltiples delitos incluidos homicidio, extorsión y secuestro. El líder del grupo, identificado como Roberto el Chucky Maldonado, era un lugarteniente de mediano rango del CJNG, con al menos 15 asesinatos confirmados en su historial. Pero la historia no terminaba ahí. El CJNG no iba a dejar pasar la humillación de que un simple barbero hubiera eliminado a 6 de sus elementos. Los rumores de represalias comenzaron a circular inmediatamente. Se decía que el cartel había puesto precio a la cabeza de Celso, que su familia estaba en peligro, que el barrio entero
pagaría las consecuencias. ¿Qué pasó con Celso después del enfrentamiento? Esta es quizás la parte más interesante y menos conocida de la historia. Tras salir del hospital, Celso fue puesto bajo protección del gobierno federal. El caso había ganado tanta notoriedad que las autoridades no podían permitirse que le pasara algo. Fue trasladado junto con su familia a una casa de seguridad en una ubicación no revelada. Durante las semanas siguientes, Celso se convirtió en un símbolo. Murales con su rostro aparecieron en las paredes de Cuernavaca. Corridos narrando su hazaña comenzaron a sonar en las cantinas. Pero él no quería ser un héroe. Solo quería volver a su vida normal, a su barbería, a su rutina diaria. Pero eso ya no era posible. El proceso legal que siguió fue complejo. Técnicamente, Celso había matado a 6 personas, aunque fuera en defensa propia. Los abogados del CJNG, porque sí, el cartel tenía abogados, intentaron presentar cargos por homicidio. Argumentaban que Celso había usado fuerza excesiva, que podría haber buscado otras alternativas. La batalla legal duró meses. Durante ese tiempo, salieron a la luz más detalles sobre la operación del CJNG en Morelos. La investigación reveló una red de extorsión que abarcaba cientos de negocios en todo el estado. Se descubrieron listas con nombres de comerciantes, montos de cuotas, fechas de pago. Era un sistema organizado con la precisión de una empresa corporativa. La barbería El Estilo permaneció cerrada durante meses. Se convirtió en una especie de santuario improvisado. La gente dejaba flores, veladoras, mensajes de apoyo. Los agujeros de bala en las paredes fueron marcados y numerados por los investigadores. Pero después, nadie se atrevió a repararlos. Eran las cicatrices de una batalla que había significado mucho más que un simple enfrentamiento. ¿Qué impacto tuvo el caso del barbero justiciero en la lucha contra el narcotráfico en México? El efecto fue más profundo de lo que muchos anticiparon. En las semanas siguientes al incidente, se reportaron varios casos similares en diferentes partes del país. Comerciantes que se negaban a pagar extorsión, ciudadanos que se organizaban para defenderse. El gobierno, alarmado por la posibilidad de que se desatara una ola de justicia por mano propia, tuvo que tomar medidas. Se implementó un programa especial de protección para comerciantes extorsionados. Se crearon líneas directas de denuncia anónima con garantías reales de protección. Se desplegaron operativos en las zonas más afectadas por la extorsión. Por supuesto, muchas de estas medidas fueron más cosméticas que efectivas, pero el mensaje había sido enviado. La sociedad civil estaba llegando a su límite. Celso, mientras tanto, vivía una existencia extraña en su casa de seguridad. Su familia estaba con él. Sus hijos continuaban su educación a través de clases en línea. María Elena trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero todos sabían que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. No podían salir libremente, no podían contactar a sus amigos y familiares. Vivían en un limbo entre la libertad y el encierro. Las amenazas del CJNG no cesaron. Videos circulaban en redes sociales donde sicarios juraban venganza. Se ofrecían recompensas millonarias por información sobre el paradero de Celso, pero también había videos de apoyo de otros comerciantes que decían estar inspirados por su valentía, de ciudadanos comunes que estaban hartos de vivir bajo el yugo del crimen organizado. Uno de los aspectos más sorprendentes del caso fue la reacción de otros carteles. Normalmente, los grupos criminales mantenían una especie de solidaridad tácita cuando se trataba de enfrentamientos con civiles. Pero en este caso, algunos carteles rivales del CJNG
aprovecharon para burlarse de ellos. Circularon memes y videos donde se mofaban de que 6 sicarios armados no pudieran con un barbero. Era una humillación que el CJNG no podía permitirse. ¿Cómo afectó este incidente a otros comerciantes de la zona? El efecto fue mixto. Por un lado, muchos se sintieron inspirados y empezaron a organizarse. Se crearon grupos de WhatsApp donde compartían información sobre movimientos sospechosos. Se organizaban para cerrar todos los negocios al mismo tiempo si había amenazas. Algunos incluso comenzaron a tomar clases de defensa personal y manejo de armas. Por otro lado, las represalias del CJNG contra otros negocios se intensificaron. Querían enviar un mensaje claro. Lo de Celso había sido una excepción, no la regla. Varios negocios fueron incendiados. Algunos comerciantes que se habían negado a pagar fueron golpeados o desaparecidos. Era una guerra de nervios, donde el cartel trataba de recuperar el control a través del terror. La comunidad internacional también volteó a ver el caso. Organizaciones de derechos humanos debatían sobre las implicaciones éticas de celebrar la violencia, incluso si era en defensa propia. Algunos argumentaban que casos como el de Celso eran síntoma del fracaso del Estado en proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Otros advertían sobre los peligros de normalizar la justicia por mano propia. Medios internacionales llegaron a México queriendo entrevistar a Celso. The New York Times, BBC, CNN en español. Todos querían la exclusiva con el barbero justiciero. Pero Celso, aconsejado por las autoridades y por su propia prudencia, rechazó todas las solicitudes. No quería fama, no quería ser un símbolo, solo quería que su familia estuviera segura. 6 meses después del incidente, el caso legal fue finalmente resuelto. Un juez determinó que Celso había actuado en legítima defensa. No habría cargos en su contra. La decisión fue celebrada en las calles de Cuernavaca y en redes sociales, pero para Celso fue un alivio agridulce. Sí, era libre ante la ley, pero ¿qué tipo de libertad era esa cuando no podía caminar por las calles sin mirar sobre su hombro? El gobierno ofreció a Celso y su familia la posibilidad de ser reubicados permanentemente. Incluso sugirieron el programa de testigos protegidos en Estados Unidos. Era una decisión imposible. Dejar todo atrás, empezar de cero en un país extranjero, perder su identidad. Celso había luchado por defender su vida y su negocio. ¿Ahora tendría que perderlo todo de todas formas? ¿Qué decisión tomó finalmente Celso sobre su futuro? Después de mucho deliberar, Celso tomó una decisión que sorprendió a muchos. Rechazó la reubicación internacional, pero aceptó mudarse a otra ciudad de México bajo una nueva identidad. El gobierno le proporcionó documentos nuevos, una historia de cobertura y suficiente dinero para empezar un nuevo negocio. La despedida de Cuernavaca fue desgarradora. No pudo despedirse de sus amigos, de sus clientes de toda la vida, de los lugares que habían sido su hogar durante más de 4 décadas. Una noche, escoltado por agentes federales, Celso y su familia abandonaron la ciudad en una caravana de vehículos blindados. Era el final de un capítulo y el comienzo incierto de otro. En su nueva ciudad, cuyo nombre no puede ser revelado por razones de seguridad, Celso abrió una nueva barbería, esta vez con un nombre diferente, en un barrio tranquilo, lejos de las zonas conflictivas. Los primeros meses fueron difíciles. Construir una nueva clientela, adaptarse a un nuevo entorno, vivir constantemente alerta. Sus hijos tuvieron que adaptarse a nuevas escuelas, hacer nuevos amigos sin poder contar nada sobre su pasado. María Elena luchaba con la depresión y la ansiedad. Extrañaba a su madre,
a sus hermanas, la vida que habían dejado atrás. Pero poco a poco, la familia comenzó a reconstruirse. Celso nunca dejó de mirar las noticias sobre Cuernavaca. Se enteró de que su antigua barbería había sido demolida por orden del municipio, oficialmente por razones de seguridad estructural. El lote permanecía vacío, un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido allí. Algunos vecinos colocaban flores de vez en cuando, pero con el tiempo, incluso eso cesó. ¿Qué pasó con el CJNG después del incidente? El cartel sufrió un golpe significativo a su reputación, pero como todas las organizaciones criminales de su tamaño, se adaptó y continuó. Cambiaron sus tácticas en Morelos, volviéndose más selectivos con sus objetivos de extorsión, más cuidadosos en sus aproximaciones. Algunos dicen que incluso crearon un protocolo especial para lidiar con comerciantes que se resistían, aunque esto nunca fue confirmado. Un año después del incidente, un periodista independiente logró hacer contacto con Celso a través de intermediarios. En una breve conversación telefónica, con la voz distorsionada por seguridad, Celso compartió sus reflexiones sobre lo ocurrido. «No me arrepiento de defender mi vida y mi sustento», dijo, «pero el precio que he pagado y que mi familia ha pagado es muy alto. No le deseo a nadie estar en la posición en la que yo estuve. No soy un héroe, solo soy un hombre que fue empujado hasta el límite y reaccionó. Si pudiera regresar el tiempo, hubiera preferido que nada de esto pasara». Cuando se le preguntó qué consejo le daría a otros comerciantes en situaciones similares, Celso fue cauteloso. «Cada situación es diferente. Yo tuve suerte, o tal vez fue providencia divina, pero no todos tienen la misma suerte. Mi consejo es que busquen ayuda, que no estén solos, que se organicen, y si pueden, que se vayan antes de que sea demasiado tarde. Ningún negocio vale tu vida o la de tu familia». La historia de Celso también inspiró cambios legislativos. Se propusieron nuevas leyes para proteger a comerciantes de la extorsión, con penas más severas y mecanismos de protección más efectivos. Aunque muchas de estas propuestas se quedaron atoradas en el Congreso, el debate público sobre el tema se intensificó. Académicos y expertos en seguridad analizaron el caso desde múltiples ángulos. Algunos lo veían como un ejemplo de la teoría de la ventana rota. Cuando los ciudadanos ven que el crimen queda impune, eventualmente tomarán la justicia en sus manos. Otros lo interpretaban como una señal del colapso del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. ¿Cuál fue el impacto psicológico a largo plazo en Celso y su familia? Este es un aspecto del que poco se habla, pero que es fundamental para entender la historia completa. Celso desarrolló trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas eran frecuentes. Revivía el tiroteo una y otra vez. El sonido de petardos o cualquier ruido fuerte lo hacía saltar. Necesitó meses de terapia para poder dormir sin medicación. Sus hijos también mostraron signos de trauma. El mayor, de 17 años, se volvió retraído y agresivo. La hija del medio, de 14, desarrolló ansiedad severa. El menor, de solo 9 años, comenzó a tener problemas en la escuela y pesadillas recurrentes. La familia completa necesitó terapia familiar para procesar lo ocurrido. María Elena se convirtió en el pilar que mantuvo a la familia unida durante los momentos más difíciles. Aunque ella misma luchaba con sus propios demonios, se mantuvo fuerte por sus hijos y su esposo. Comenzó a escribir un diario como forma de terapia, documentando no solo los eventos, sino los sentimientos y el proceso de sanación de la familia. En la nueva barbería, Celso trabajaba con una pistola oculta, pero al alcance. Nunca se lo dijo a sus nuevos clientes, pero estaba
siempre alerta. Había instalado múltiples cámaras de seguridad. Tenía botones de pánico conectados directamente con la Policía Federal y había establecido protocolos de seguridad con su familia. Los nuevos clientes no sabían nada de su historia. Para ellos, era simplemente Don Carlos, el barbero nuevo que había llegado de otra ciudad. Era amable y profesional, pero notaban que era reservado, que no hablaba mucho de su pasado. Algunos lo atribuían a la timidez, otros a que simplemente era un hombre privado. 2 años después del incidente, Celso recibió una noticia que lo sacudió. Roberto, el Chucky Maldonado, el líder del grupo de sicarios que había matado, tenía un hermano. Este hermano, apodado El Diablo, había jurado venganza y estaba activamente buscándolo. Las autoridades interceptaron comunicaciones donde se mencionaba que habían estado cerca de encontrarlo en al menos 2 ocasiones. La familia tuvo que ser reubicada nuevamente. Esta vez, el proceso fue más rápido pero no menos doloroso. Justo cuando empezaban a echar raíces, cuando los niños comenzaban a hacer amigos, cuando el negocio empezaba a prosperar, tenían que dejarlo todo otra vez. ¿Valió la pena la resistencia de Celso? Esta es la pregunta que muchos se hacen al conocer todos los detalles de la historia. No hay una respuesta simple. Por un lado, Celso defendió su dignidad, su derecho a vivir sin ser extorsionado. Envió un mensaje poderoso sobre la resistencia ciudadana. Por otro lado, perdió su hogar, su identidad, su paz mental y condenó a su familia a una vida de constante huida y miedo. En la tercera ciudad donde se establecieron, Celso decidió no abrir otra barbería. Era demasiado arriesgado, demasiado visible. En su lugar, comenzó a trabajar desde casa, ofreciendo servicios de contabilidad básica para pequeños negocios, algo que había aprendido por necesidad cuando manejaba su barbería. Era un trabajo más discreto, menos social, pero más seguro. La adaptación esta vez fue aún más difícil. La familia estaba cansada de huir, de empezar de cero. Los hijos resentían a su padre por haberlos puesto en esa situación, aunque entendían que no había tenido muchas opciones. Las tensiones familiares aumentaron. Hubo momentos en que parecía que el matrimonio de Celso y María Elena no sobreviviría. Fue la terapia familiar intensiva lo que los salvó. Un psicólogo especializado en víctimas de violencia trabajó con ellos durante meses. Les ayudó a procesar no solo el trauma del evento inicial, sino el trauma continuo de vivir escondidos, de haber perdido sus identidades, sus raíces, su comunidad. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a sanar. Aprendieron a vivir con el miedo sin dejar que los paralizara. Desarrollaron nuevas rutinas, nuevas tradiciones familiares que no estaban atadas a ningún lugar específico. Se volvieron más unidos como familia nuclear, aunque la pérdida de la familia extendida seguía siendo una herida abierta. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia del barbero justiciero? Primero, que el valor tiene un precio muy alto. Celso mostró un coraje extraordinario, pero las consecuencias de ese acto de valentía lo perseguirán el resto de su vida. Segundo, que el problema de la extorsión y el crimen organizado en México es mucho más complejo que simplemente resistir o pagar. Es un problema sistémico que requiere soluciones integrales. Tercero, que el Estado mexicano sigue fallando en su obligación fundamental de proteger a sus ciudadanos. El hecho de que Celso tuviera que tomar la justicia en sus manos es un síntoma del fracaso institucional. Y cuarto, que las víctimas del crimen organizado sufren consecuencias que van mucho más allá del momento del crimen. El trauma, la pérdida de identidad, el desarraigo.
Son heridas que pueden nunca sanar completamente. La historia también reveló la complejidad de la red de complicidades que permite al crimen organizado operar. Durante la investigación, se descubrió que varios policías locales habían sido informados de las amenazas contra Celso, pero no habían hecho nada. Algunos comerciantes del barrio sabían lo que iba a pasar esa noche, pero no advirtieron a Celso por miedo a represalias. El silencio y la complicidad, forzada o voluntaria, son el caldo de cultivo donde florece el crimen organizado. 3 años después del incidente, un documental sobre el caso fue producido por una cadena internacional. Aunque Celso no participó directamente, varios testigos y expertos fueron entrevistados. El documental reavivó el interés en el caso y generó un nuevo debate sobre la violencia en México y el derecho a la autodefensa. El documental también exploró casos similares en otros países de América Latina, mostrando que el problema de la extorsión y la respuesta ciudadana violenta no era exclusivo de México. Desde Colombia hasta El Salvador, desde Brasil hasta Honduras, ciudadanos comunes estaban siendo empujados a situaciones límite donde la violencia parecía la única salida. Uno de los aspectos más impactantes del documental fue la entrevista con la madre de uno de los sicarios muertos. Era una mujer humilde que lloraba la pérdida de su hijo, aunque reconocía que había elegido un mal camino. «Era mi hijo», decía entre lágrimas. «Sé que hizo cosas malas, pero era mi hijo». Era un recordatorio de que incluso los criminales tienen familias y que el ciclo de violencia deja víctimas en todos los bandos. ¿Cómo ha evolucionado la situación de seguridad en Cuernavaca desde entonces? Desafortunadamente, la situación no ha mejorado significativamente. El CTNG continúa operando en la zona, aunque con un perfil más bajo. Otros carteles han intentado disputar el territorio, lo que ha llevado a nuevos episodios de violencia. La extorsión sigue siendo un problema endémico, aunque algunos comerciantes reportan que los criminales son ahora más cuidadosos en su aproximación. Algunos negocios del barrio donde estaba la barbería de Celso cerraron definitivamente. Otros continúan pagando cuota. Unos pocos se organizaron en una asociación de comerciantes con conexiones directas con las autoridades federales, lo que les ha dado cierta protección. Pero el miedo sigue siendo palpable en las calles. Un experto en seguridad entrevistado para este relato explicó que casos como el de Celso son estadísticamente raros, pero psicológicamente importantes. Por cada Celso que se defiende exitosamente, dijo, hay cientos que son asesinados por resistirse, pero ese uno que sobrevive se convierte en leyenda, en símbolo, y eso tiene un valor que va más allá de las estadísticas. El experto también señaló que el caso había tenido un efecto inesperado en el reclutamiento del crimen organizado. Algunos jóvenes que consideraban unirse a los carteles lo pensaron 2 veces después de ver que 6 sicarios armados podían ser vencidos por un civil determinado. No es que haya detenido el reclutamiento, aclaró, pero sí sembró una semilla de duda sobre la invulnerabilidad de estos grupos. Celso, en su nueva vida, trata de mantenerse informado sobre su antigua ciudad sin obsesionarse. A veces, tarde en la noche cuando no puede dormir, busca en Google Earth la esquina donde estaba su barbería. El lote sigue vacío, un espacio fantasma en el tejido urbano de Cuernavaca. Ha considerado escribir un libro sobre su experiencia, pero siempre se detiene. Parte de él quiere que su historia sea conocida completamente, que sirva de algo. Otra parte solo quiere olvidar y seguir adelante. María Elena lo anima a escribir, aunque sea solo para él mismo,
como forma de terapia. Los hijos de Celso han tomado diferentes caminos para lidiar con su experiencia. El mayor decidió estudiar Derecho, inspirado por las injusticias que su familia había sufrido. Quiere ser fiscal, combatir el crimen organizado desde el sistema legal. La hija del medio se interesó por la psicología, queriendo entender y ayudar a otros que han pasado por traumas similares. El menor, ahora de 12 años, es el que parece haber adaptado mejor a la nueva vida, aunque sus padres saben que las heridas están ahí, bajo la superficie. ¿Qué mensaje nos deja la historia del barbero justiciero para el futuro? Es un mensaje complejo y multifacético. Por un lado, es una historia de valentía y resistencia que inspira. Por otro, es una advertencia sobre el costo humano de la violencia, incluso cuando es justificada. Es un espejo que refleja los fallos del Estado mexicano y la sociedad en general. Es un recordatorio de que detrás de cada nota roja, de cada estadística de violencia, hay seres humanos con historias, familias, sueños truncados. Celso mismo, cuando reflexiona sobre su experiencia, no se ve como un héroe ni como una víctima. Se ve como un sobreviviente, alguien que fue puesto en una situación imposible e hizo lo que creyó necesario para proteger su vida y su dignidad. No recomienda su camino a otros, pero tampoco se arrepiente de haberlo tomado. Si pudiera hablar con otros comerciantes en mi situación, dice en una de las pocas comunicaciones que ha tenido con el exterior, les diría que no hay respuestas fáciles. Cada uno debe evaluar su situación, sus opciones, sus límites, pero sobre todo, les diría que no están solos, que busquen apoyo, que se organicen, que no dejen que el miedo los paralice. El miedo es el arma más poderosa del crimen organizado. La barbería moderna de cualquier ciudad mexicana sigue siendo un lugar de reunión, de conversación, de comunidad, pero ahora, en muchas de ellas, hay una tensión subyacente. Los barberos miran con más cuidado a los clientes nuevos. Tienen planes de contingencia que nunca antes habían considerado. Algunos tienen botones de pánico. Otros tienen acuerdos con los negocios vecinos para alertarse mutuamente. El legado de Celso Ramírez, el barbero justiciero, es complicado. Para algunos es un héroe popular que representa la resistencia contra la opresión criminal. Para otros es un ejemplo peligroso que podría inspirar vigilantismo y más violencia. Para las autoridades es un recordatorio incómodo de su fracaso en proteger a los ciudadanos. Para los criminales es una advertencia de que no todos los civiles son presas fáciles. Pero quizás el legado más importante es la conversación que su caso generó y continúa generando. Una conversación sobre justicia, sobre los límites de la autodefensa, sobre el papel del Estado, sobre el costo humano del crimen organizado. Es una conversación necesaria en un país donde la violencia se ha normalizado tanto que a veces olvidamos que no tiene por qué ser así. 4 años han pasado desde aquella noche de marzo, cuando 6 sicarios entraron a una barbería en Cuernavaca y no salieron con vida. Celso y su familia continúan viviendo bajo identidades falsas, reconstruyendo sus vidas día a día. No saben si algún día podrán volver a usar sus nombres reales, volver a su ciudad, vivir sin mirar sobre sus hombros. María Elena a veces sueña con el día en que puedan volver a Cuernavaca, visitar las tumbas de sus padres, caminar por las calles donde creció. Celso es más realista. Sabe que ese día probablemente nunca llegará. El precio de su acto de resistencia es un exilio permanente, una condena a vivir como fantasmas en su propio país. Pero hay momentos pequeños pero significativos, donde la familia encuentra paz. Una cena
donde todos ríen genuinamente. Una tarde de domingo, viendo películas juntos. El día que el hijo mayor fue aceptado en la universidad. El recital de piano de la hija. El partido de fútbol del menor. En esos momentos, sienten que tal vez, solo tal vez, pueden construir una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. ¿Qué hubiera pasado si Celso hubiera pagado la extorsión? Es una pregunta que él mismo se hace a veces. Tal vez seguiría en su barbería, viviendo con miedo pero en su hogar. Tal vez el cartel hubiera aumentado las cuotas hasta quebrarlo de todas formas. Tal vez hubiera sido asesinado eventualmente por no poder pagar. No hay forma de saberlo. Lo único cierto es que tomó una decisión en un momento crítico y ahora vive con las consecuencias. El caso también expuso las profundas divisiones en la sociedad mexicana sobre cómo enfrentar el crimen organizado. Están aquellos que creen en la mano dura, en enfrentar fuego con fuego. Están los que abogan por soluciones sociales, atacando las raíces de pobreza y falta de oportunidades que alimentan al crimen. Están los que han perdido la esperanza y solo buscan sobrevivir día a día. Y están los que, como Celso, son empujados a tomar decisiones extremas por circunstancias extremas. La industria del crimen organizado en México mueve miles de millones de dólares al año. La extorsión es solo una parte de sus operaciones, pero es la que más directamente afecta a los ciudadanos comunes. Cada peso pagado en extorsión es un peso que financia más violencia, más corrupción, más sufrimiento. Pero negarse a pagar puede significar la muerte. Es un dilema imposible que miles de mexicanos enfrentan cada día. Los expertos en seguridad señalan que casos como el de Celso podrían evitarse con mejor inteligencia policial, respuesta más rápida de las autoridades y, sobre todo, con prevención. Pero la prevención requiere voluntad política, recursos y un combate real a la corrupción. Mientras esos elementos no estén presentes, seguirán ocurriendo tragedias como esta. Un criminólogo consultado para esta historia explicó que el modus operandi del CESPTA-ING, en el caso de Celso, mostraba tanto su fortaleza como su debilidad. Enviaron 6 hombres a intimidar a un barbero. Dijo, eso muestra el exceso de confianza, la brutalidad innecesaria, pero también muestra que no esperan resistencia, que están acostumbrados a que el miedo haga el trabajo por ellos. Cuando alguien como Celso rompe ese patrón, no saben cómo reaccionar más que con más violencia. El mismo experto señaló que la respuesta lenta de las autoridades esa noche no fue casualidad ni incompetencia. Hay un acuerdo tácito en muchas zonas controladas por el crimen organizado, explicó. La policía no interviene en los ajustes de cuentas. Es parte del precio de la paz relativa. Cuando un civil se defiende exitosamente, rompe ese acuerdo tácito y expone la complicidad. En los archivos judiciales del caso, hay un detalle que pocos conocen. Uno de los sicarios muertos esa noche era menor de edad. Tenía apenas 17 años. Era su primera misión con el cartel. Su madre lo había reportado como desaparecido 2 semanas antes. Cuando identificó el cuerpo, se desmayó. Es un recordatorio de que el crimen organizado recluta niños, los convierte en soldados, los manda a morir.